Hay lugares que no envejecen, se transforman. Casas que no solo albergan vidas, sino que parecen alimentarse de ellas. Estructuras que guardan memorias, voces y heridas tan profundas que acaban moldeando la energía del lugar. A veces, lo que ocurre entre sus paredes no es producto del azar, sino de algo más antiguo, más consciente, como si ciertos espacios tuvieran hambre. Las culturas antiguas lo sabían. Para los egipcios, cada templo tenía un alma. Los romanos creían que cada hogar poseía su genius loci, un espíritu guardián. Pero hay lugares donde ese espíritu parece volverse oscuro, donde la arquitectura no protege, sino que devora. Se dice que una casa puede retener la vibración de todo lo que ocurre dentro de ella: los gritos, las pérdidas, las pasiones, la desesperación. Y cuando esas emociones son demasiado intensas, algo en la estructura cambia. Los muros se vuelven testigos, el aire se vuelve pesado y el lugar comienza a vivir por sí mismo. Nuestra primera parada nos lleva a México. Inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz, el manicomio La Castañeda fue presentado como el símbolo de la modernidad mexicana, un hospital psiquiátrico con arquitectura majestuosa y jardines franceses. Pero muy pronto, aquella fachada se convirtió en una prisión del horror. En sus pasillos se encerraba no solo a pacientes con enfermedades mentales, sino también a indigentes, rebeldes y personas consideradas inconvenientes para la sociedad. Los tratamientos incluían electroshocks, aislamiento prolongado y experimentos médicos. Algunos sobrevivientes relataron que, por las noches, los gritos se mezclaban con risas y cantos, como si el edificio los imitara. Con el paso de las décadas, las paredes se agrietaron, pero la energía del lugar parecía crecer. Los trabajadores decían que la Castañeda tenía hambre, que absorbía el sufrimiento de cada alma que pasaba por ella. Se contaban historias de habitaciones donde la temperatura bajaba repentinamente, de puertas que se abrían solas y de sombras que recorrían los pabellones vacíos. En 1968, el hospital fue finalmente clausurado. Parte de su estructura fue demolida y sus materiales se usaron para construir otros hospitales psiquiátricos del país. Muchos creen que esa decisión extendió la maldición. La energía de la Castañeda fue diseminada, como si el espíritu del lugar buscara seguir existiendo en nuevos muros. Hoy solo quedan ruinas y fotografías, pero quienes visitan el terreno donde se levantaba aseguran que aún se siente la opresión, como si los muros invisibles siguieran de pie, porque hay edificios que no necesitan existir físicamente para seguir vivos. Cruzando el continente, en San José, California, se levanta una mansión que parece desafiar toda lógica: la Casa Winchester. Construida por Sarah Winchester, heredera de la inmensa fortuna de los rifles Winchester, esta casa es uno de los ejemplos más inquietantes de cómo el dolor puede transformar la arquitectura en un laberinto espiritual. Tras la muerte de su esposo y su única hija, Sarah quedó completamente devastada. Buscó consejo en una médium, quien le dio una noticia aterradora. La familia estaba maldita por todas las almas que habían muerto a causa de las armas Winchester. La médium le advirtió que los espíritus la perseguirían sin descanso, a menos que siguiera construyendo su casa, sin detenerse jamás. Y así lo hizo. Durante 38 años, la mansión nunca dejó de crecer. Sarah contrató obreros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, levantando escaleras que no llevan a ningún lugar, puertas que se abren a muros o al vacío, y ventanas que miran hacia otras paredes. Era como si cada nueva habitación fuera un intento desesperado por confundir a los muertos que la acechaban. Los visitantes actuales aseguran que en sus infinitos pasillos se escuchan pasos, susurros y martillazos lejanos, como si los obreros fantasmales siguieran trabajando incansablemente. Algunos empleados dicen haber visto la figura de una mujer vestida de negro, probablemente la misma Sarah, que camina en silencio con un candelabro en la mano. Otros aseguran que la casa respira, cruje, se expande y se contrae como si fuera un gigantesco organismo vivo. La arquitectura de la casa Winchester no sigue ningún patrón racional. Es una metáfora física del miedo y la culpa que atormentaban a su dueña. Y quizás también una evidencia de que una casa,
cuando se alimenta de emociones tan intensas, termina cobrando conciencia propia. Regresamos a México. En el corazón de la Ciudad de México, en la vibrante colonia Roma, se alza una casona que parece sobrevivir al paso del tiempo, la Casa Negra. Durante años fue evitada por los vecinos, quienes decían que su interior estaba irremediablemente maldito. La leyenda cuenta que en 1935 la casa fue utilizada como un hospital improvisado durante una terrible epidemia de tifo. Muchos enfermos murieron allí, y se dice que los cuerpos se amontonaban en las habitaciones, esperando ser retirados. Cuando la epidemia finalmente terminó, nadie quiso volver a entrar. Las pocas personas que se atrevieron hablaban de sombras que se movían solas, de voces infantiles que susurraban en el silencio y de un olor a muerte que nunca desaparecía del aire. Décadas después, fue ocupada por varias familias, pero ninguna permaneció por mucho tiempo. Todas huían, aterradas por los fenómenos inexplicables que ocurrían dentro. Incluso un sacerdote que intentó bendecirla aseguró que no era un lugar habitado por demonios, sino por un dolor demasiado antiguo para ser expulsado. La Casa Negra sigue en pie. Sus ventanas parecen observar a los transeúntes, y su fachada ennegrecida refleja el paso del tiempo y del fuego, literalmente. Un incendio la consumió parcialmente hace años, pero las paredes permanecieron intactas, como si se negara a desaparecer. Algunos dicen que la casa se alimenta de quienes la habitan, que absorbe su tristeza, su miedo y sus secretos. Otros creen que es solo una metáfora, pero una metáfora que respira. Hay una idea que surge una y otra vez en estas historias. Los lugares donde el sufrimiento es intenso conservan la energía humana, como si el espacio tuviera memoria. La arquitectura, entonces, no sería solo materia, sino un contenedor de emociones, pensamientos y presencias que se niegan a desaparecer. Quizás esas casas, la Castañeda, la Mansión Winchester, la Casa Negra, no estén realmente malditas. Quizás simplemente sean conscientes. Es decir, testigos que guardan fragmentos de quienes vivieron, amaron o murieron entre sus muros. Y quizás, cuando alguien entra, el lugar lo observa y decide si aceptarlo o devorarlo. Porque hay casas que no solo se habitan, hay casas que te habitan a ti. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la arquitectura maldita. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.